Vamos a realizar el ejercicio número 90 de la sección 1.3 del capítulo 1 del libro de precálculo de James Stewart en su séptima edición, y nos piden que factoricemos el trinomio que nos dan. En ese trinomio podemos notar que las variables tienen exponentes fraccionarios. Entonces, para factorizar este tipo de trinomios vamos a identificar al factor que tenga menor grado en su exponente, es decir, de esto y de esto. Vamos a identificar cuál de estos tres tiene menor exponente, y claramente podemos notar que el menor exponente es x a la menos 1 medio. Entonces, como x se encuentra en cada uno de esos términos, el factor común va a ser x a la menos 1 medio. Ahora, para factorizar vamos a copiar el factor común x a la menos 1 medio y vamos a multiplicarlo por la división de estos tres términos por el factor común. Es decir, primero vamos a tener 3x menos 1 medio sobre el factor común, que es x a la menos 1 medio. Después vamos a tener más 4x a la 1 medio sobre el factor común, que es x a la menos 1 medio, más x a la 3 medios sobre el factor común, que es x a la menos 1 medio. Ahora vamos a realizar las operaciones en los exponentes. X menos 1 medio. Aquí podemos simplificar este factor con este factor. Entonces vamos a tener 3 más, aquí vamos a tener 4 y tenemos bases iguales, entonces los exponentes vamos a restarle. Entonces 1 medio menos 1 medio más x, tenemos bases iguales, entonces los exponentes vamos a restarlo. 3 medios menos 1 medio. Entonces vamos a continuar aquí, x a la menos 1 medio. Aquí vamos a tener 3 más 4x, 1 medio, menos por menos es más, 1 medio, más x, 3 medios, menos por menos es más, 1 medio. Ahora vamos a realizar las operaciones en los exponentes. Aquí tenemos x menos 1 medio. Aquí vamos a tener 3 más 4x. 1 medio más 1 medio es 1. Más, aquí tenemos una suma de fracciones homogéneas. Entonces, cuando el denominador es igual en ambas fracciones, vamos a sumar los numeradores. Es decir, vamos a tener 3 más 1 sobre 4. Y esto es 4 dividido entre 4 es igual a 1. Entonces aquí vamos a tener aquí es 2. Común denominador es 2. Es 4 dividido a 2 es igual a 2. Entonces aquí vamos a tener x al cuadrado. Ahora, esta es la expresión factorizada. Ahora, ¿cómo podemos saber que hemos factorizado bien? Vamos a multiplicar o aplicar la propiedad distributiva.
X a la menos 1 medio vamos a multiplicarlo por esto. Vamos a multiplicarlo por esto y vamos a multiplicarlo por esto. Entonces tendremos 3x a la menos 1 medio. Aquí vamos a tener más 4x por x a la menos 1 medio. Y finalmente vamos a tener x a la 1 medio a la menos 1 medio por x al cuadrado. Entonces aquí tendremos x, 3x a la menos 1 medio más, y aquí tenemos bases iguales pero están multiplicándose, entonces vamos a sumar los exponentes. 4x aquí 1 más menos 1 medio, y aquí vamos a tener x menos 1 medio más 2. Aquí vamos a tener 3x a la menos 1 medio más 4x 1 menos 1 medio más x menos, bueno, aquí vamos a realizar las operaciones entre fracciones. Menos 1 medio más 2, aquí vamos a suponer que tenemos un 1, común denominador es 2. 2 dividido a 2 a 1, por 1 menos 1, más 2 dividido a 2, 2 dividido a 1 a 2, por 2, 4. Entonces aquí tendríamos 3 medios. Entonces aquí vamos a tener potencia 3 medios. Entonces aquí vamos a continuar. 3x a la menos 1 medio más 4x 1 menos 1 medio es 1 medio más x a la 3 medios. Entonces podemos notar que esta expresión es lo mismo que la expresión que nos han dado. 3x a la menos 1 medio, 3x a la menos 1 medio, más 4x a la 1 medio, 4x a la 1 medio. Y por último, x a la 3 medios, x a la 3 medios. Entonces, esta es la expresión factorizada. Y con esto queda resuelto el ejercicio número, expresión factorizada. Entonces, con esto queda resuelto el ejercicio número 90.